Ahora sí arrancamos esta emisión de Talentos que Suman. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde ya de junio, 4 de junio. Qué rápido se ha ido este año. ¿Y qué más decir? Pareciera una frase más, pero de verdad, vaya que la vida se está yendo rápido. Angie García, ¿cómo estás, Angie García? Hola, hola amigos de Talentos que Suman, pues aquí encerradísimos todavía aún y como tú dices, la vida se anda pasando muy muy rápido en esta pandemia y pues la verdad digo a nombre de Talentos que Suman, nuestra pandemia sigue, más o menos como por septiembre, más o menos estamos pensando salir como por septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, no sabemos, pero la verdad es que aún nos mantenemos totalmente encerrados desde nuestras trincheras e informándolos a ustedes en estos nuevos horarios que tenemos, martes y jueves a partir de las 4, 4:30 más o menos. Y pues nada, la vida sigue y pues tenemos que seguir informando, amigos. La vida sigue, Angie García, y ya pues prácticamente arrancamos la mitad del año. Así de rápido se ha ido, así de rápido se va la vida. Increíble. Y creo que, fíjate que ayer grabamos un programa con Luis Martínez Alcántara y este reconocidísimo periodista José Antonio Pérez Stuart, donde le hicimos, la verdad es que hicimos un poquito a un lado la parte política, la parte dura, digamos, de la información, y hablamos precisamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que tendríamos, un poco cómo estamos, un poco el estado en el que estamos a propósito de esta pandemia y las cosas que sí podríamos hacer. Yo sé que muchos, y recordarás, Angie, que todo el mundo nos decía que sí hay que hacer yoga, que sí hay que leer 20 libros y que sí hay que agotarnos. La verdad es que al menos muchos de estos propósitos que nos sugerían eran sumamente cansados, se requerían de mucha energía. Y creo que teníamos que bajarle mucho al nivel que regularmente traemos. Y la verdad es que la plática, que la van a ver ustedes por ahí también en Talentos que Suman y en todas nuestras redes que se han sumado, que valga la redundancia, que se han sumado para estar en estas transmisiones, bueno, van a escuchar ahí un poco la reflexión que hacía, por ejemplo, José Antonio Pérez Stuart, donde decía, bueno, pues es que es importante que si tienes escaleras, a ver, no te hagas los grandes, mira, si tienes capacidad de hacer ejercicio, hazlo, no pasa nada, ¿no? Está bien, ejercítate, haz yoga, meditas, todo lo que quieras, pero mira, con el hecho de que tengas posibilidades de caminar o de subir escaleras en tu casa, hazlo, o sea, hazlo, consiéntete un poco. Decía él, incluso si quieres escribir, escribe, o sea, vale mucho la pena ir ordenando las ideas, pues aterrizando las ideas, date tiempo para meditar, ¿no? Si digo, en el caso de nosotros que no se nos es extraño, digamos, rezar, bueno, pues practica la oración, de verdad, ve un poquito hacia adentro, un poquito para bajarle, Angie, para encontrarnos a nosotros mismos y un poco tener ocupada la mente también, porque decía que buena parte, que si bien hay algún problema psicológico, por ejemplo, ¿no? Donde requieren medicamentos y de hecho él sugería que si alguien obviamente ha requerido, no en esta pandemia, sino durante su vida alguna cuestión médica, que no dejen de tomar sus medicamentos, pero que en el caso que digamos de los que estamos o de los que no requerimos medicamentos, que también estemos llevando una vida bien, no, porque locos estamos, ¿no? Luego se nos va ahí la onda, pero más bien el tema es tener como, encontrar un poquito ese centro, bajarle un poquito la intensidad. Sabemos que, lo hemos comentado, Angie, la vida que tenemos ahora en esta, pues durante esta pandemia, ¿no? El de cuidarnos, el de salir, el estrés que implica ir a hacer las compras, regresar, lavar todo, desinfectarnos, revisar que los niños hagan la tarea, preparar todas las cosas de la casa, revisar las cosas de la oficina, se convierte en un estrés innecesario que a la par, que a la larga van mellando, digamos, van afectando las defensas, ¿no? Una cosa que es muy importante es tener las defensas arriba, digamos, ¿no? Todo lo que nos va protegiendo y que una forma en la que podamos estar sanos, digamos, que es un poco el mensaje, es la mejor manera también de enfrentar el coronavirus es estando sanos, estando con las defensas arriba, tomando el sol, incluso en casa. Pues mira, no necesitamos ahorita o no podemos ir a la playa quienes no estamos cerca de Acapulco, de Veracruz o de Cancún, pero sí podemos tener un poquito de sol en la calle, en la casa, ¿no? Arriba, incluso en la azotea, quien puede estar en la azotea. El chiste es buscar la manera de estar a gusto, Angie. Eso creo que queríamos ahí dejárselos como primera reflexión de este jueves de Talentos que Suman. La verdad, amigos, que después de 90 días, más de 90 días, yo creo que llevamos en esta pandemia. La verdad es que ya, yo creo que después del 20 ya empecé a dejar de contar. La verdad es que hoy no sé en qué día vayamos, pero sé que son más de 90. La verdad es que yo creo que todos hemos pasado por todos los estados: tristeza, enojo, alegría, esperanza, mortificación, preocupaciones. Yo creo que, como bien lo dices tú,
pero yo creo que sí nos tenemos que dar un alto para decir, hoy estoy bien, hoy sonrío, me doy mis ratos de ocio, de tranquilidad, de relajación, de todo, de atender las preocupaciones, de atenderlo. En nuestro caso, pues somos quien llevamos la batuta en nuestros hogares, de revisar pendientes, de revisar gastos y demás. Pero sí, vale la pena, yo creo que darnos nuestros tiempos y todo, porque es necesario. La verdad es que si lo ponemos, la verdad, fríamente y todo, y siempre la verdad es que aquí en Talentos que Suman somos súper positivos, de decir, íbamos a seguir adelante, y es una pandemia y todo, pero si lo vemos fríamente, la verdad, sí estamos pasando por momentos muy críticos y duros, pero debemos de darnos, como bien dices, nuestros tiempos de relajación. La verdad es que hemos hablado, como bien lo comentas, con expertos que nos han dado muchos tips de el semáforo rojo, que si ya estamos en nuestro semáforo totalmente rojo, a todos les digamos alto porque necesito un espacio. Entonces sí debemos de tener en cuenta todos esos tips y pues seguir, pero a nuestros tiempos y demás, como tú bien dices, si tenemos un ratito para hacer ejercicio, pues hacerlo. Si leemos 2 páginas, pues adelante hacerlo, pero irnos ya a nuestro tiempo, porque esto la vida nos cambió totalmente y pues tenemos que adaptarnos a nuevos estilos de vida. Y hemos visto también como bien comentas, toda esta transformación que ha habido en el caso de, pues por ejemplo, en el caso de cómo nos está llegando la información, de cómo ahora evidentemente la parte electrónica, la parte digital ha formado parte pues de nuestro diario informar, porque finalmente las noticias, la información sigue llegando y evidentemente estamos buscando siempre las formas de dárselos a conocer. Y bueno, pues por lo pronto las conferencias de prensa que se han ido modificando y ahora pues prácticamente lo tenemos todo en el mundo virtual o en el Zoom, que ya somos fans del Zoom, donde hacemos estas videoconferencias, ¿no? Que, por ejemplo, también quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Luz María Sade, que estuvo transmitiendo, o nos permitió transmitir más bien, su conferencia muy padre, padrísima, claro. padrísima. La verdad es que toda esta oportunidad que pudimos escuchar, la dividí en 2 partes. Hago un resumen muy rápido para ir entrando en materia a propósito de quienes se vayan conectando. Saludar a todos los que se van conectando por nuestras diversas redes sociales, por Talentos que Suman, por el portal, obviamente el portal de noticias de Al Grano, por mi página, digamos mi fanpage en Hablemos al Grano con Felipe Galindo, con La Expresión, que también se ha sumado a estas transmisiones, y bueno, que se siguen sumando para llevar a cabo esta plataforma, este programa de Talentos que Suman. Como decíamos, agradecerle a Luz María Sade porque dividió esta plática en 2. Uno es cómo puedes tener un mejor empleo ahora que, bueno, vimos el nivel de despidos que está sucediendo en todo el país, el número de empleos perdidos, y cómo tendríamos que pues empezar ahora sí que buscar ese espacio laboral, quien busque trabajo, ¿no? Evidentemente, cómo tienes que presentarte tu currículum, cómo tienes que informarte incluso de la empresa en la que quieres estar, ¿no? Y también si eres emprendedor, si eres, digamos, quieres abrir un negocio, quieres ya entrarle de lleno a esto del emprendimiento, pues también te daba algunas recomendaciones. Búsquenla por ahí en la plataforma de Talentos que Suman, ahí está ya la plática completa, íntegra, que pues nos permitió compartir Luz María Sade. Muy valioso el tema, hemos estado con ella también en algunas otras conferencias y ya nos dijo que cuando, digamos, la realidad sea al 100% normal, vamos a estar también ya pues en sus diversas pláticas y conferencias. Finalmente es una mujer talentosa que de verdad incluso ha desarrollado un sistema, pues ahora sí que de coaching mexicano absolutamente, y bueno, ahí dio a conocer algunos libros, algunos tips, muy interesante, y agradecerle a ella, a todo su equipo, a Rosalba, que pudimos hacer esta conexión para llevarles estos contenidos que creo pueden serles de mucha utilidad. Angie García. Claro, la verdad es que siempre sus contenidos de Luz María son sumamente valiosos, y la verdad ahorita se vuelven herramientas indispensables para todos los que desgraciadamente han perdido su trabajo o están en busca de. La verdad es que vale la pena que se echen un clavado a todas las conferencias, talleres, y sobre todo que ahorita los está dando de forma gratuita, échense un clavado a todas las herramientas que ahorita nos proporcionó Luz María. Exactamente, Angie García. Entonces, pues vamos a ir platicando de algunos temas que tenemos hoy considerados, digamos, en lo que es la agenda de Talentos que Suman de este jueves. Estamos por platicar, vamos a ahorita una pausa, pero vamos a platicar con María Luisa Jiménez, experta en temas de derechos humanos. Oye, gran tema que trae, la verdad es que yo creo que hasta muchos lo ignoran, pero la verdad, un tema muy interesante. Sobre todo que tiene que ver con temas de salud, y la verdad es que hoy, que es un tema que todos traemos ahora sí que a la par, ¿no? Que traemos muy
muy al tiro, muy ¿no? latente y todo, sí, claro. Eso creo que vale mucho la pena ahí conocer temas importantes que de los que nos va a platicar esta persona, esta colaboradora más bien de nosotros, y que obviamente implica pues estar muy informados de todo lo que está pasando en el tema de salud. Vamos a platicar también con Héctor Moreno en un espacio, Angie, que creo que vale la pena comentarlo. Estamos abriendo esta sección. Platícanos cómo así, de qué va, y lo vamos complementando. La verdad es que estamos muy contentos porque, como saben, desde la pandemia y todo, le hemos abierto las puertas a pequeños empresarios. Aquí hemos sido voz de muchos de lo que se están dedicando, de cómo le han hecho para las nuevas formas de vender y todo. Y hoy la verdad es que inauguramos una nueva sección que se llama En Voz de, que queremos darle que oigan la opinión de muchas voces expertas en el periodismo, en marcas, en productos, en belleza, en moda, en muchos temas de educación, de nuestros niños, cómo podemos llevarlos ahora mejor. No sé, la verdad es que muchos expertos aquí van a estar dando sus opiniones y de verdad, la verdad es que queremos que sigan todo esto porque son voces expertas en muchos temas y les queríamos dar un espacio aquí en Talentos que Suman, y pues la sección se llama En Voz de, y hoy la va a inaugurar el gran Héctor Moreno, que con su experiencia y todo ya nos va a dar algún tema seguramente muy importante y que nos va a aportar mucho, y pues con él vamos a inaugurar ahora esta sección. Exactamente, y obviamente ahí la colaboración de María Luisa Jiménez. Vamos a hablar, insisto, con Héctor Moreno, vamos a platicar con Luis Martínez Alcántara, y bueno, pues algunas cuestiones que tenemos por ahí en este programa que se llama Talentos que Suman. ¿Qué te parece si hacemos una primera pausa, Angie, y regresamos ya para platicar con María Luisa Jiménez a propósito de estos temas importantes, la protección de datos personales en la salud? Vamos a una pausa y regresamos aquí en Talentos que Suman. Estamos de regreso ya en Talentos que Suman, y Angie García, pues ya creo que es muy importante este tema de los datos personales, que evidentemente hoy en materia de salud creo que han tomado una particular importancia, y creo que es muy importante platicar con alguien como María Luisa Jiménez, a quien ya tenemos en la línea. ¿Cómo estás, María Luisa? Qué gusto saludarte. Dame un segundito porque creo que yo sí te escucho perfecto, pero falta por ahí que te escuche el público. Dame un segundo, por favor. Ahora sí creo que ahí estamos. ¿Tú me escuchas bien? No escucho bien. A ver, por ahí. Vamos a ver. Por ahí ahora sí te escucho bien. Ahora sí. Muy bien, ya escucho muy bien. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Felipe, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Oye, muy bien, pues listos para escuchar tu comentario, tu análisis que tienes a propósito de los datos personales en temas de salud. ¿Por dónde empezamos a entender esos todo temas? Este tema que muchos no sabemos, el rompecabezas de todo este tema. Sí, fíjate que mucha gente me ha preguntado cómo va a funcionar esto. Fíjate, es un tema muy interesante a lo que le hemos dado muy poca importancia, pero define muchas cosas. Fíjate, en principio, un dato personal es toda aquella información que te hace o te puede hacer identificable. Entre estos datos, evidentemente, está tu estado de salud. Y tú sabes que en estos momentos, obviamente, el estado de salud es algo crítico para todos, pero el estado de salud además se considera un dato personal sensible. ¿Y por qué sensible? Bueno, pues resulta que los datos sensibles son aquellos datos de las personas con los que podrías llegar a sufrir alguna vulneración o alguna discriminación, ¿no? Y esto queda muy claro y lo han pasado mucho los médicos. Tú sabes perfecto, ustedes saben perfecto, en las noticias han aparecido 1000 casos de los médicos que son atacados porque la gente considera que son portadores del virus, en el caso del COVID, ¿no? Entonces, eso pone en riesgo su seguridad, su vida, su integridad e incluso la de su familia. Pero ¿qué pasa? A ver, un tercero puede recolectar nuestros datos, en específico imaginemos de nuestros datos sensibles. Y la pregunta del millón con esto de la nueva normalidad es, ¿nuestros centros de trabajo pueden recolectar nuestros datos de salud, aún siendo datos sensibles y aún sabiendo que podemos sufrir algún tipo de discriminación? ¿No? Entonces, aquí ya hay un parámetro amplio, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Por un lado, debemos cubrir los datos personales y por otro lado, debemos cubrir el derecho a la salud. Y aquí entra algo súper importante. Ambos son derechos considerados como derechos humanos.
Entonces debemos hacer una ponderación súper grande de qué debemos resguardar primero. Entonces, bueno, ¿qué pasa en las empresas? Estrictamente una empresa no podría pedirte mayores datos de los que necesita para saber si tú estás capacitado para ocupar o no un cierto puesto. No obstante, en la situación en la que vivimos actualmente, esto del COVID pues, ha generado muchísima incertidumbre y más referente con la salud. Entonces tú no podrías ir por el mundo pues contagiando gente. Entonces una vez que tú llegues a un centro de trabajo, tu centro de trabajo sí podría pedirte ciertos datos. Repito, esto es únicamente derivado de que estamos en una emergencia sanitaria. Pero bueno, a ver, ¿y qué pasa con esos datos? Si ya habíamos dicho que eran sensibles y que la empresa no los puede pedir para mayores cosas que para las que me va a contratar. Entonces, ¿para qué quieren mis datos? Bueno, en este caso hay una ponderación y esta ponderación es la salud. Entonces, la normatividad establece algunas excepciones para garantizar un interés superior. Lo repito, en este caso sería la salud. Yo no podría ir por el mundo infectando gente. Entonces, si mi centro de trabajo identifica que yo tengo algunos síntomas relacionados con COVID, por ejemplo, que ya está considerada como una enfermedad de pandemia, cabe en la excepción que marca la ley. Entonces, el centro de trabajo obviamente tendría que tomar ciertas medidas y entre esas medidas está que tienes que dar aviso a la Secretaría de Salud o alguna autoridad sanitaria que sea la más cercana. Para obviamente llevar un registro. Claro, debe quedar así súper clarísimo que eso exime a los responsables de los datos de que los titulares de los datos a su vez puedan ejercer sus derechos ARCO. Estos derechos ARCO son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y son aquellos que pueden llevar a cabo los titulares respecto de sus datos. Espero estar siendo muy clara. Adelante, claro que sí. Entonces, bueno, ya dijimos que estos datos deben de ser resguardados. Y un caso muy familiar que nos pasó en México, cuando empezó todo esto del COVID, obviamente en enero nosotros todavía no teníamos a ninguna persona identificada con COVID. Sin embargo, el 31 de enero, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México le solicitó a esta empresa de transportes de Uber información respecto de un usuario. Seguramente lo recuerdan porque fue muy polémico. Y entonces, obviamente, la empresa tuvo que darle a la Secretaría de Salud a esta persona. ¿Y qué pasó con esa información? O sea, ¿para qué queríamos esa información? Con esa información se pudo detectar que había 240 usuarios más que habían utilizado el mismo transporte, es decir, el mismo vehículo donde había viajado el posible infectado. Entonces, con esas medidas, obviamente, la Secretaría pudo tomar algunas otras opciones para salvaguardar la salud de las personas que posiblemente pudieran estar infectados. Incluso Uber tuvo que cancelar las cuentas de los vehículos y de las personas que habían tomado este transporte, en específico ese vehículo, ¿no? Porque podía haber un daño mayor. Entonces, nosotros debemos tener cosas bien claras. Uno, nuestros datos personales siempre deben estar resguardados, debidamente resguardados. Y nosotros, obviamente, al ser los titulares, podemos pedir un acceso, rectificación, cancelación e incluso la oposición. Esto es, que no se utilicen nuestros datos. Y por otro lado, en este caso, en el caso de COVID, también debemos tener muy claro que a pesar de que los datos personales nos pertenecen, la Secretaría de Salud, por una cuestión emergente y para no poner en riesgo la vida de otras personas, puede obtener estos datos personales, aún sin mi consentimiento. Esa es la reflexión. Vaya reto que implica primero para la Secretaría de Salud, porque mira, creo que el gran temor que tenemos todos, como bien comentas, María Luisa, es cómo precisamente quién tiene esta información de nosotros cuando eso finalmente forma parte de los temas de privacidad.
y que bueno, que vaya a caer vaya, más bien en qué manos vaya a caer este tipo de información. Si bien sabemos que el gobierno a veces no es tan especialista o transparente en el momento de los datos, bueno, pues pues vaya preguntas que hay que hacerles, ¿no? Sí, obviamente cada vez que alguien recolecte o pretenda recolectar nuestros datos personales, debe de tener un aviso de privacidad, esto es, debe señalar qué datos va a recolectar y cuáles serán las finalidades exactas que le dará nuestros datos, sobre todo cuando se trata de datos personales. Ese es un tema bien delicado. Muchas personas que a lo mejor no estamos muy familiarizadas con el tema, creemos que no importa, que puede la gente recolectar cierto servicio. Eso hasta cierto punto es cierto. Pero por otro lado, estos avisos de privacidad deben ser más específicos. Deben señalar para qué van a usar nuestros datos. Y en caso de que no lo señalen de esa manera, nosotros, por supuesto, podemos acudir a la autoridad, en este caso el INAI, para presentar una queja donde nosotros podemos hacer cumplir nuestros derechos ARCO. Estamos platicando con María Luisa Jiménez, que nos está poniendo un tema que vaya que hay que ponerle atención. Cuéntame una cosa, María Luisa, ¿hay algún estatus o alguna forma de que nosotros como ciudadanos precisamente sepamos, a ver si puedo formular bien la pregunta, que sepamos qué es lo que los demás saben de digamos, de nuestros datos de salud? Hablemos de hospitales en los que hemos estado, del propio gobierno. ¿Hay como para saber qué se está diciendo de nosotros o no? ¿En qué estatus estamos? Sí, claro que sí lo puedes pedir, pero no de una manera general. O sea, no podrías, o sea, ¿a quién le preguntarías qué datos tiene tuyos? Más bien, lo que hay que hacer es saber de quién quieres obtener esa información. Por ejemplo, si tú quisieras saber qué información tiene, no sé, lo voy a inventar, el IMSS sobre ti, entonces tú le puedes hacer una solicitud de acceso a tus datos personales al IMSS, donde le dices, IMSS, quiero saber todos los datos que tienes de mí, todos, semanas cotizadas, si me he enfermado, recetas médicas, todo. Y el IMSS obviamente está obligado a darte esa información. Y lo mismo puedes hacer con cualquier otra autoridad. Con la autoridad que tú decidas, los datos te pertenecen y tú puedes solicitarlos. Por supuesto que sí puedes hacerlo. Incluso lo puedes hacer en empresas privadas. Los datos, insisto, te pertenecen y tú los puedes solicitar en cualquier momento. Como también para saber efectivamente qué uso se les está dando, porque finalmente, como dices, es información tuya y es información que debería estar bien resguardada. Muy interesante el tema, María Luisa, poco pensado, digamos, sensibilizado o aterrizado a nuestra realidad, y creo que hoy más bien ha sido por un descuido de nosotros que no estamos muy metidos en esta importancia que tiene el saber en dónde está la protección de datos en temas de salud, ¿no? Sí, es súper interesante porque obviamente toco el tema de la salud por el momento en el que nos encontramos. Pero si pensamos más allá, puede llegar hasta a un robo de identidad. Exactamente. O sea, hay muchos temas, ¿no? O por ejemplo, en caso de los bancos, que normalmente tú le das tu nombre a los bancos para abrir una cuenta, pero de repente ya tienes 1000 correos electrónicos donde te mandan publicidad cuando tú no lo pediste. Entonces, a esto es a lo que me refiero con el aviso de privacidad. Siempre debe de tener las finalidades exactas. Y ahora debemos tener mucho cuidado con nuestros datos personales sensibles, porque esto nos lleva mucho más allá, nos lleva a una discriminación, nos lleva a, pues sí, eso lo hacen mucho los seguros, ¿no? Si tienen ciertas enfermedades no puedes contratar, o a lo mejor en los centros de trabajo. Ahora, el ejemplo que yo ponía de los médicos, nada más con saber que eres médico, incluso ya tu integridad puede ser vulnerada. Entonces sí necesita un resguardo muy cuidadoso, muy estricto. Importante el tema que has puesto en la mesa de Talentos que Suman. Gracias, María Luisa, y nos escuchamos muy pronto. Un gusto. Saludos. Muchas gracias. Ahí está María Luisa Jiménez. Pues, Angie, pues la verdad saber. Un tema que yo creo que, como bien lo dices, es un tema que muchas veces parece perdido, pero yo creo que hoy más que nunca tenemos que tenerlo latente, y seguramente aquí en Talentos que Suman vamos a estar platicando continuamente con María Luisa para que nos vaya
pues viendo todo lo que podemos hacer ante todo esto. Sí, porque de repente, como bien comenta ella, te llegan datos que dices, bueno, ¿y de dónde sacaron mis datos? O quién tiene estos datos, ¿no? Creo que eso ahí el tema que vale mucho la pena pues saber dónde están. Vamos a una pausa, Angie, porque seguimos aquí en Talentos que Suman. Vamos a una pausa para darle pie a nuestra nueva sección, amigo. Ahorita les vamos a platicar todos los detalles. Estamos en Talentos que Suman. Vamos y regresamos. Estamos ya en Talentos que Suman. Angie García, nos van a escuchar que estamos... Que si superan todo lo que pasamos tras las malinas, tanto aquí como él en cabina y demás, que muy tonto. La verdad es que extrañamos ir a cabina, pero aquí seguimos al pie del cañón y hoy inauguramos una muy padre sección, amigo. Cuéntales a todos. Con el relajo que traemos de cables y demás, ni extrañamos la cabina, ¿eh? Sí, aquí ya tenemos nuestra propia cabina montada y ha sido muy interesante. ¡Claro! Cómo hemos tenido que aprender algunas cosas que no sabíamos que podía pasar y qué hacemos si de repente... seguimos aprendiendo. Oye, si de repente oprimimos un botón que no debe ser, ¿eh? Así es que... Ustedes disculpen. Ustedes disculpen. Tenemos ya a esta sección que la verdad es que hemos querido poner tal cual, porque si bien ahora sí que queremos escuchar de viva voz de los expertos, pues ahora sí que su versión de la historia, de cómo van interpretando los temas. Y bueno, pues está con nosotros ya aquí Héctor Moreno, que nos va a ayudar a entender un poquito más esta realidad. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Está por ahí? Héctor. A ver, vamos a... ¿Qué te parece? Como bien nos platicábamos, hay cohesión, se pasan en vivo y demás, pero ahorita vamos a la comunicación con Héctor para que nos cuente y dé inicio a esta nueva sección que ahora tenemos, que como bien lo comentó Felipe, pues es para dar voz a todas aquellas voces expertas que queremos que nos den aquí su opinión de todo. A ver, creo que ya está por ahí Héctor Moreno. Héctor, ¿ahora sí nos escuchas? Te escucho. Perfecto. Adelante, Héctor. Adelante con tu comentario, por favor. Gracias. Vamos al grano, Felipe. Hablemos al grano. Es correcto. Miren, yo quisiera llamar la atención sobre un tema que sin duda alguna la mayoría de los mexicanos percibimos, tenemos claro, y que en medio de esta nube que nos ha traído no menor la crisis de la pandemia y las secuelas económicas que nos están metiendo en un grave problema económico como país, yo quisiera llamar hoy las atenciones sobre las señales del fracaso en materia de seguridad. Son varias las señales, que yo alcanzo a distinguir. La primera de ellas es una carta que emitió el obispo de Apatzingán hace pocos días, Monseñor Cristóbal Asensio. La diócesis de Apatzingán abarca lo que es la Tierra Caliente propiamente. Y lo que hace el obispo es, en esta carta a su feligresía, es tratar de llamar la atención de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque en términos llanos para nuestro auditorio, Felipe, nuevamente el territorio de esa zona de Michoacán está prácticamente controlada por el crimen organizado. El obispo narra en su carta a su feligresía que hay lugares en los que tienen un mes entero con balaceras todos los días. ¿Por qué es importante el dato? Porque si volteamos hacia atrás, en 2007, el entonces presidente Felipe Calderón, cuando hace la declaratoria de guerra al narcotráfico, el primer punto a donde manda a las Fuerzas Armadas es a Michoacán, lo cual quiere decir que han pasado ya 13 años y no ha cambiado nada. Nada más que hoy es responsabilidad de este gobierno. Esta llamada de auxilio del obispo Cristóbal Asensio se refleja también de alguna medida en un trabajo que acaba de presentar el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC. Desde hace 12 años, es decir, desde 2008, el consejo que preside José Antonio Ortega Sánchez elabora el ranking de las ciudades más violentas del mundo y elabora también el ranking de los municipios más violentos de México. Hace pocos días acaba de presentar también el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Y oh sorpresa, resulta que México tiene, por tercer año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. Y por segundo año consecutivo es Tijuana, que tiene una tasa de 134 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2019, las ciudades más violentas del mundo, las 5 ciudades más violentas del mundo, son todas mexicanas. Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Michoacán, Irapuato y Obregón. Y de las 10 ciudades más violentas del mundo, 6 son mexicanas. Además de estas 5 que nombramos, hay que agregar a Acapulco. México es el país con el mayor número de ciudades violentas en el mundo. 19 de las 50 ciudades más violentas en el mundo están en México. Es decir, casi el 40% de todas las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Esto quiere decir que México se ha convertido en el epicentro mundial de la violencia. Ese es otro signo. Y un tercer signo que a mí me sigue llamando mucho la atención es que no se ve iniciativa de este gobierno federal para atacar de fondo los asuntos de narcotráfico, de delincuencia organizada. Y en los últimos días hay también 2 señales muy claras de 2 procesos que se están llevando a cabo por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, no por el gobierno mexicano. El primero de ellos es algo que venimos viendo en México muy claramente, que es el juicio en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en la época de Felipe Calderón. El fiscal, la fiscalía, acaba de aportar miles de hojas con las pruebas para el juicio al que se someterá a quien fuera el hombre a quien Felipe Calderón definía como el mejor policía del mundo. Y también hace muy pocos días, el gobierno norteamericano pidió al gobierno mexicano que se sumara a un congelamiento de cuentas del llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y a decir de lo que se publicó en los medios y en voz del propio fiscal Santiago Nieto Castillo, se les congelaron algo así como 1,600 cuentas a este llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación. Estas 3 señales, Felipe, a mí me dejan muy preocupado porque a la pandemia y a la crisis económica está creciendo también un tema de violencia y un tema de avance de los grupos de la delincuencia organizada en el país que colocan ya a México encima de países incluso que están en guerra o que han pasado guerras. Este tema no es menor y no debemos perder de vista también que este tema ha venido descomponiéndose a raíz de la máxima dictada por este régimen de abrazos, no balazos. Lo vuelvo a decir, esta es la hora de la organización ciudadana para enfrentar esta serie de problemas que tiene el país. Felipe. Héctor, pues un panorama muy complicado, sobre todo como bien que decías,
Esto en esta semana que se dieron a conocer las cifras de las ciudades más violentas del mundo prácticamente, y en ellas destacaban ciudades como Tijuana, Acapulco, la misma Ciudad de México, que ha incrementado su nivel de violencia, y pareciera que el gobierno evade esos temas, se le olvidan esos temas, saca chistes recurrentes, o le preguntan a un secretario de Seguridad Pública qué opina de la seguridad, y dice que no es importante, que no es importante el problema de inseguridad. Creo que pareciera que al gobierno le incomodan estos temas y no entran dentro de esta agenda digamos, de seguir en campaña, y ahora pues nuevamente repartiendo abrazos y no balazos, ¿no? Bueno, también junto con eso, Felipe, yo quisiera reflexionar un poco con el auditorio. En algún momento, las estadísticas oficiales presumidas por el gobierno hablaban de una ligera disminución de los índices delictivos. Pues sí, llevamos 2 meses, vamos al tercer mes en aislamiento. Evidentemente, al no haber movilidad, la cantidad de algunos delitos tienen que bajar. El haber emitido el decreto para llevar a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a las calles a patrullar, en el momento en que está la pandemia, realmente fue sorpresivo para todo el mundo. Sí es cierto que estaba contemplado en la aprobación de la ley de la Guardia, que creaba la Guardia Nacional, en un artículo transitorio, que dice que mientras la Guardia se consolida, se faculta al presidente para sacar al ejército a la calle prácticamente todo el sexenio. Pero hacerlo en medio de la pandemia es una muy mala señal. Sí, por supuesto. Y es nuevamente entrar a la discusión de militarizar o no la seguridad pública. Es evidente que aún militarizada la seguridad pública no tenemos ningún avance. Pero lo más grave de todo, Felipe, para el auditorio, es que la política desde la cual se supone que el gobierno está combatiendo, ellos dicen los cimientos del crimen organizado, parte de un diagnóstico falso, que es decir, la pobreza es la causa de la delincuencia organizada. Y entonces decían, becarios no sicarios. Bueno, hay quien dice, los becarios son becarios y no han dejado de ser sicarios, ¿no? Siguen siendo sicarios, que eso está terrible, porque ahora también les llega, digamos, por otro lado el recurso. Pues muy complicado el tema de la seguridad, Héctor. Como bien dices, hay grandes prioridades que al gobierno no le está dando respuestas. Creo que exigencias muy claras, y como bien comentabas también, esta movilización más bien ciudadana que se ha dado en estos días, lo revisábamos la semana pasada con esta expresión digital, digamos, que se dio por primera vez de Misión Rescatemos México, que ya comienza a escucharse la voz de los ciudadanos, porque pareciera que no nos interesaban los temas, y vimos, al menos con este primer ejercicio, Héctor, que sí hay muchísimos ciudadanos, somos más los que estamos inconformes con este gobierno que aquellos que salen a aplaudirle en las mañaneras, ¿no? Bueno, y junto con eso, Felipe, el panorama deja como única salida esta organización ciudadana, deja como gran oportunidad el empoderamiento ciudadano de una manera seria, responsable y libre. Y sin duda alguna, el aspecto, o uno de los aspectos más dolorosos, junto con la economía y junto con la pandemia, va a ser estos altos niveles de violencia que cada día crecen y que no hay y no se ve por ningún lado alguna acción definitiva y decidida de las autoridades federales para tratar de frenar esta afectación que ocurre a cualquier hora del día en cualquier parte de la República Mexicana. Es la hora de los ciudadanos, Felipe. Definitivamente, Héctor Moreno, pues gracias de verdad por inaugurar este espacio necesario de reflexión, y vamos a estar contigo ahora pues también con estos análisis que haces de manera frecuente en Mochila Política. Dime, por favor, cuéntanos al auditorio cómo podemos también darle seguimiento a estos análisis que vaya que tienen, que no se deben perder, que no deben dejar pasar. Bueno, yo les diría que, por ejemplo, este ranking de las ciudades más violentas está en la página del Consejo Seguridad, Justicia y Paz. Vale la pena hacer un comparativo porque te queda de manera muy clara, bajo una metodología
universalmente aceptada, tiene 12 años realizándose, tiene prestigio internacional, porque además no hay otro ranking que se haga en otra parte del mundo. Ningún otro gobierno ha cuestionado la metodología, solo el actual Solo gobierno. el gobierno, exactamente. Nadie en 12 años, ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, había cuestionado la metodología. Me parece que están defendiendo lo indefendible. Segundo, yo los invito a buscarnos aquí contigo en Hablemos al Grano y también en otra página de mochilapolítica.com. Pues gracias, Héctor, por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves, si no tienes inconveniente, para pues seguir con estos análisis necesarios vistos desde una óptica muy, muy interesante que es la de Mochila Política. Gracias, Héctor Moreno. Gracias, Felipe, y nos vemos la próxima para platicar al grano. Perfecto, hablemos al grano con Héctor Moreno también, que se suma Angie García a este análisis necesario, análisis de rigor, como dice también cuando hablemos al grano. La verdad es que gran aportación de Héctor para inaugurar esta sección en Voz B, así que estén pendientes porque les vamos a dar apertura a todas esas voces expertas en muchos temas que queremos saber, no nada más de política. La verdad es que aquí vamos a dar apertura a muchos temas. Exactamente, vamos a hacer una pausa, Angie, para ya regresar también con Luis Martínez Alcántara, que ya está listo en el turno al bat aquí en Talentos que Suman. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Talentos que Suman. Estamos de regreso ya en Talentos que Suman y pues ya ha llegado la hora también, Angie, de escuchar a Luis Martínez Alcántara en este análisis necesario que nos hace también en cada emisión de Talentos que Suman. Yo traigo el tema de Hablemos al Grano, pero bueno, es parte de este grupo, Angie García. Tenme paciencia si escuchas ahí Hablemos al Grano, porque finalmente forman parte de esta Forman parte de la familia de aquí. Somos de la misma familia. Talentos que Suman, Hablemos al Grano, lo más recomendable, La Expresión y Sarmiento Informa se suman en esta plataforma pues para irles llevando los contenidos que día a día o cada martes y cada jueves buscamos para que tengan evidentemente un mejor panorama de la realidad. Luis Martínez Alcántara, ¿estás por ahí ya? Déjame ver porque no escucho a Luis, déjame. Como en todos los programas, así tenemos algunas fallitas y todo, pero nada que no se pueda restablecer. Estén pendientes, como bien lo dijo Felipe, de todos nuestros contenidos, ahí en nuestras páginas, de lo más recomendable, de Hablemos al Grano,
y de las próximas entrevistas que vamos a tener, porque la verdad es que vienen temas muy, muy padres, y la verdad es que les queremos adelantar un poquito que vamos a festejar el Día del Padre en grande, y vamos a tener por ahí varios regalitos, así que estén muy pendientes porque vamos a darles una sorpresita a todos los papás que andan encerraditos en casa, que andan trabajando, pues vamos a consentirlos un poquito, y la verdad es que les vamos a tener unos detallitos muy, muy padres. Exactamente, Angie, déjame, seguimos revisando aquí para que ya Luis nos escuche y creo que sí, a ver, déjame nada más. Las comunicaciones a veces no quieren, y a veces los planetas y las estrellas y todo no se quiere alinear, pero ahorita vamos a restablecer para ver la opinión de Luis y qué tema nos trae. Y pues nada, les reitero que estamos aquí todos los martes y los jueves a partir de las 4:30 ya nos pueden escuchar aquí por todas nuestras plataformas, nos pueden seguir. Recuerden que ya nos pueden seguir en Twitter e Instagram. Ahí tenemos nuestros espacios también ya de Talentos que Suman. Exactamente. Déjame revisar. Estamos tratando de tenemos imagen de Luis. A veces las comunicaciones no nos favorecen, pero ahorita lo restablecemos. Ahorita lo restablecemos. Cuéntanos, ¿tienes por ahí alguna? Fíjate que mientras, ¿qué les parece? Les vamos comentando, Angie, el tema Vamos comentando algo que fuera del aire empezamos el día de hoy a platicar Felipe y yo, y pues cuéntales un poco todo esto, amigo. Oye, no, es que finalmente en temas pues digamos de conciertos, hemos ido migrando de estos conciertos gratuitos que en principio se empezaron a dar. Comentábamos, incluso te acordarás que por este debate que se hizo en redes con Asael Grande, que también un compañero reportero de mucha experiencia en temas de espectáculos, sobre las críticas o las primeras críticas que se hacía de estos lives, de estos conciertos, digamos, virtuales o digitales, donde ya empezaban a cobrarse, y ahora pues parece ser que efectivamente ya se van a empezar a cobrar estos conciertos que están haciendo, estas pues intervenciones vía digital en digamos de los artistas, ¿no? Y tú por ahí detectaste algunos, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que como en todo, la verdad es que ya necesitan un poco de motivación, digámoslo así. Pero sí, la verdad es que, por ejemplo, el 1 de agosto va a haber un concierto de Mercurio y Magneto, y pues ya pueden adquirir sus boletos, entonces ya todo va a tener como su costo y demás para poder disfrutar de estos conciertos virtuales. Y pues nada, la verdad es que yo creo que todos al final del día necesitan seguir trabajando, y los artistas, la verdad es que ahorita el sector, bien lo platicábamos hace poco con nuestro gran amigo Benjamín Arroyo, que el sector de espectáculos y el sector de los artistas y todo este gremio, pues se ha visto bastante afectado por todo lo de la pandemia. Llevan más de 3 meses sin poder realizar ningún tipo de función, sin ningún tipo de espectáculo, y no sabemos hasta cuándo, porque la verdad es que todo implica pues estar en riesgo. Todos estos tipos de shows y demás, la verdad es que implican un riesgo, y no sabemos hasta cuándo ya podemos disfrutarlos de nuevo. De verdad, tengan en cuenta y también sean conscientes de que para poder disfrutar, yo creo que los que hemos ido a conciertos ahorita fuimos afortunados de poder disfrutar conciertos en vivo, porque no sabemos hasta cuándo se reanudan todo esto. Sí, porque fíjate que, bueno, lo que sí también hay que decir y hay que comentar con nuestros amigos del auditorio es que finalmente muchos de estos conciertos que se hacían, también obviamente había un patrocinador detrás. Recordarás incluso el de la semana pasada, que era el de ¿cómo se llama? El de Victoria, por ejemplo, Victoria, que está con Alejandro Fernández, a Bronco, todo. La Costeña incluso que estuvo haciendo, el ayuntamiento de Tijuana. Entonces todos de alguna forma estaban haciendo este tipo de... hay un patrocinador detrás, pero alguien tiene que pagar la producción, la gente que está obviamente operando todos estos temas, el mismo trabajo del artista tiene un costo. Fíjate que lo que a mí me llama la atención es si efectivamente con este cobro directo, digamos, hacia el propio, digamos, usuario o al propio fan, van a alcanzar pues ahora sí que a armarse de lana, porque sí, tampoco es que puedas tú llevar este tipo de conciertos así y con tanta capacidad de recursos, ¿no? Habrá que revisar. Digo, lo decíamos, por ejemplo, la semana pasada que se hizo el viernes esta obra de teatro de Arad de la Torre,
donde Camisa de Abrazos, creo que se llama, donde efectivamente ya había un cobro por ver esta obra, que la verdad es que está muy padre, la estuvimos por ahí analizando y tuvimos oportunidad ahí de ver la apertura de la obra, y utilizando todos los, digamos, aditamentos digitales, sí te mete en esta dinámica, obviamente, del teatro, ¿no? Que obviamente implica involucrarte en la historia, sí te permiten, con todo y la tecnología, irte involucrando en esta dinámica, digamos, de una nueva forma de ver el teatro. Interesante el tema, pero creo que ahora, si la tendencia va a ser cobrar, híjole, ahí sí no sé cómo les vaya a ir en estos movimientos. Exactamente, ya iremos analizando ese tipo de ejercicio a ver cómo les va. Vamos a intentar nuevamente escuchar a Luis Martínez Alcántara para que nos haga su comentario, pues ahora sí que el comentario semanal que requerimos, bueno, el comentario que cada martes y cada jueves participa con nosotros. Adelante, Luis. Con ustedes y con el auditorio, una experiencia que he tenido como servidor público y también como profesor de Ciencias de la Comunicación. A mí en especial me ha llamado mucho la atención el cómo a través de la música, en especial la música clásica, pues nosotros podemos llegar a lograr cambios que se pueden antojar difíciles en las personas, en los seres humanos. Y en especial la música clásica es la que nos permite en un momento dado pues desarrollar nuestra inteligencia, porque finalmente los seres humanos, las neuronas hacen la sinapsis al abrir y cerrarse, y así es como nosotros capturamos, aprendemos la mente, la inteligencia. Y otra faceta de esta música clásica que podemos aprovechar es en el caso de ahorita de un aislamiento inteligente, en donde pues aprovechemos el tiempo que estamos aquí encerrados en casa, y que mientras estamos haciendo alguna actividad manual, pues al estar escuchando la música clásica, la que nosotros escojamos, eso nos va a permitir tener un equilibrio espiritual y emocional. ¿Por qué es necesario? Porque lo que nosotros hemos estado platicando con el auditorio en estos días, cuando hacíamos el análisis geopolítico económico, lo que nosotros percibimos es esa área, esa faceta que se está siendo descuidada, que viene siendo el equilibrio espiritual, el equilibrio emocional y el equilibrio, si somos creyentes, pues el poder estar bien. Así que nosotros con nosotros mismos, con nuestro Dios, con nuestro ser superior, pues estar en armonía, porque a través de eso lo que nosotros estamos subiendo son nuestras defensas. En tanto cuanto nosotros estemos bien interiormente, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener, nuestro organismo solito está generando defensas para poder pues contrarrestar no solamente al coronavirus, ¿sí? Sino también a cualquier otra enfermedad, porque finalmente nuestro organismo va a estar en armonía. ¿Qué significa eso? Pues es simplemente que estemos tranquilos, que estemos bien, que estemos en paz con nosotros mismos, porque muchas veces así, con tantas horas, tanto tiempo de encierro, pues podemos estar desesperados, angustiados, preocupados, que es normal, porque estamos ante una incertidumbre en muchos aspectos, pero que si lo vemos así en un contexto general, por ejemplo, en la cuestión de lo que es una quimera, una ilusión, que es lo que nos están vendiendo muchos medios de comunicación, de todo eso que es un monstruo grandote, invisible, que es el coronavirus, pues en realidad pues viene siendo un microorganismo que nuestro mismo ser, nuestra misma nuestro estado físico pues va a generar las defensas para poder salir adelante. Y esto lo vemos. Yo recuerdo mucho, me imagino pues que la quimera pues viene siendo, pues si a quien se interese, ese ser mitológico que se describe, pues que andaba asustando por todos lados y por todos los rincones del mundo,
de ese mundo que describen los griegos, y que la quimera andaba espantando a todos, así que era pues un mal así tan gigante que no se podía vencer. Algo similar está pasando aquí con el coronavirus. Se nos presentan datos, estadísticas y esquemas así tan difíciles que dice, ay no, pues, aquí vamos a desaparecer la humanidad. Sí hay que temerle y tenerle respeto, pero como hemos comentado, siguiendo lo básico en seguridad, con el tapaboca y con la careta de plástico, con eso estamos teniendo las armas suficientes. Y si le agregamos aún más a este aislamiento inteligente de escuchar música clásica, pues vamos a lograr ese equilibrio y esa paz que tanto necesitamos en estos días. Escoja, estimado auditorio, la música clásica que quieran, Mozart, Beethoven, la que ustedes quieran, y van a ver que después de escucharla un rato, un momento, pues se van a sentir mejor. Quizás culturalmente no estamos acostumbrados a escuchar música clásica, nos va a gustar otro tipo de música, sí, pues vamos a cambiarle y vamos a escuchar por un espacio de 15, 20, media hora, lo que aguantemos, y se va a convencer usted, estimado auditorio, cuando vea los resultados de cómo va a comenzar a tranquilizarse y a ver las cosas de diferente manera, con una perspectiva más positiva. Eso es lo que quería compartir, Felipe, Angie, con nuestro auditorio. Oye, es un panorama absolutamente diferente, digamos, Luis. Me gustó mucho la perspectiva de un aislamiento inteligente. Creo que eso va rompiendo también con mucho, nos da herramientas más bien para ir un poquito más allá del miedo, de la angustia, de los casos de depresión que hemos sabido que ha pasado, incluso más allá, algunos suicidios de los que nos hemos enterado. Creo que le has dado al punto, Luis, el revisar esta realidad que nos ha tocado vivir, esta nueva realidad, digamos, a la que nos estamos enfrentando, ahora desde un punto de vista mucho más avanzado, digamos, como para ir saliendo adelante. Me parece fenomenal la propuesta de la música clásica, porque también luego la olvidamos, ¿no? Como que pensamos que es otra cosa no tan práctica, y mira que tiene de utilidad. Fíjate que sí, lo que en lo personal, profesionalmente, como ser humano, a mí lo que me interesa es por sí tengo la inclinación de tratar de analizar las megatendencias. Y David, lo que me ha llamado la atención es ese punto de aislamiento inteligente. Es algo que comienza a surgir a nivel internacional y en donde se plantea eso. O sea, lo que nosotros le agregamos es la interpretación de que una herramienta en este aislamiento inteligente es la música clásica. Y permíteme compartirles que esta música clásica surge en la Edad Media. Siempre nos han dicho, nos hemos escuchado que la Edad Media ha sido oscurantista, retrógrada, y bueno, dicho sea de paso, que la Iglesia Católica es de lo peor. En realidad, si nosotros comenzamos a ver, en la Edad Media es cuando la Iglesia Católica ordena todo el conocimiento, ¿sí? Y dentro de estas grandes bondades de ordenar el conocimiento es la música clásica uno de los frutos. Y lo que más interesante es que como las partituras de la música clásica van acorde al corazón, a los latidos del corazón, es como nosotros logramos tener esa estabilidad emocional, ese equilibrio. Porque hay un video muy bonito que les recomendamos a nuestro auditorio que lo vea, que lo busque, que se llama El Milagro del Agua, que son unos estudios que hacen que cuando se escucha la música clásica, los átomos, las moléculas del agua toman formas muy bonitas, muy bellas, ¿sí? Y que cuando escuchas música así de rock, que son dosas y todo eso, las moléculas y los átomos del agua se deforman por completo. Y finalmente, como los seres humanos, pues somos agua, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, pues por eso ese es el efecto que tiene la música clásica, que entramos, todos nuestros átomos, todas nuestras moléculas, todo nuestro ser entra en armonía, y pues ese es el mejor escudo que tenemos ante el coronavirus y ante muchas enfermedades.
Pues mira, está curiosamente, creo que en el fondo, ya no puedo evitar la parte, un poco de la parte de política. Creo que al presidente de la República, hoy revisando algunas declaraciones del presidente de la República, creo, a ver, si a mí me tocara el papel de vocero, que creo que hoy en tiempos de la cuarta transformación debe ser muy complicado ser el vocero de Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo que quería decir a esa cuestión al referirse que el coronavirus o que una forma de protegerse del coronavirus es no mentir, no robar y no sé qué otra cosa inventó él, que tenía que portarse bien, ¿no? Para que estar bien con el alma. Creo que en el fondo podía tener razón, pero híjole, es que tiene la virtud de que lo que toca lo hace pedazos. Entonces creo que por eso rescatamos esta reflexión que nos haces, Luis, de fortalecer también lo que tú siempre has insistido desde el principio, fortalecer la parte, pues, digamos, emocional, espiritual, la parte que nos permite también o que nos va ayudando a ir curando las diversas broncas en las que nos vamos metiendo. Creo que hoy la oportunidad de acercarnos a la música clásica también en algo nos puede ayudar y no estar viendo a veces la conferencia nos va a servir de López-Gatell. Creo que nos va a servir de mucho. Nos va a servir de mucho para hacer un aislamiento inteligente. Sí. ¿Cómo ves, le recomendamos a nuestro auditorio? Nos sumamos a esta propuesta de Vamos Luis Martínez. Vamos a sumarnos a esto. Digo, pues, culturalmente no estamos acostumbrados. A mí me gusta mucho escuchar la música de nosotros, de mexicanos al fin. Pero hay que conocer esto, la música clásica. No le recomendamos a nuestro auditorio. Ponga una y después ponga otra más, agréguele y va a sentir un cambio casi inmediato. Por supuesto. Pues así es. Ahí está la invitación, Luis Martínez Alcántara. Nos quedamos con esta reflexión y nos escuchamos el próximo martes, si Dios lo permite. Gracias, Luis Martínez Alcántara. Dios mediante. Gracias, hasta luego, Angie, hasta luego, Felipe. ¿Cómo ves, Angie García? Hay que sumarnos, amigo. La verdad es que yo soy mucho de escuchar música, la verdad es que a mí me encanta y yo creo que sí, ahorita en estos tiempos debemos bien lo decíamos al principio, tomar nuestros tiempos de relajación y ver que nos adaptamos a que nos relaje un poquito, a que nos dé un momento de paz. Exactamente, pues creo que está la invitación de Luis, la verdad es que dándole un poquito este giro digamos de aportación, ¿no? De lo que pudiera sernos útil. Recordemos que la verdad es que mucho de este propósito de hacer el programa Talentos que Suman se trata de eso, de acercarnos a los expertos, a la gente que sabe de los temas, que nos puede llenar de información, de tips, de recomendaciones, que finalmente sí nos ayudan a ver la realidad con otro enfoque, y creo que ahí la llevamos, Angie, en el propósito de este programa. La verdad es que lo hemos dicho, como bien dices aquí en repetidas ocasiones, que están los canales oficiales de todo lo que estamos pasando, del COVID, de la pandemia, la novela de las 7, ya nos lo sabemos, así que eso ya lo sabemos, pero aquí queremos dar, como bien lo comentas, a la apertura a otros temas que nos pueden ayudar a sobrellevar esta pandemia. Aquí le hemos dado voz, ya hicieron sus platillos del recetario de Dore, aquí les estamos recomendando que escuchen música clásica, muy pronto vamos a tener especialistas mamás que nos van a dar algunos tips para seguir sobrellevando todo esto con los niños, así que aquí, como bien lo dices, les queremos dar un plus de toda la información que ahorita estamos oyendo constantemente. No dejamos obviamente de lado híjole, mira, la verdad es que las contradicciones en las que cae el gobierno, pero miren, si hacemos pausa en eso, que es realmente absurdo el hecho de no saber ni siquiera cuántos muertos o cuántas vidas se han perdido por el coronavirus, y es absurdo, la verdad es que ya mejor, ahí la dejamos, mejor nos ponemos a escuchar música clásica y dejamos a un lado estas contradicciones y estos absurdos que hace este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y los queremos invitar a que obviamente, Angie, el próximo martes nos escuchen, nos vean, se sumen a esta red de redes de talentos que suman, en donde insistimos mucho, pues hemos logrado, digamos, este acuerdo de amigos, ¿no? Entre editores, entre algunos portales que incluso nos prestan su
plataforma para la transmisión, ¿no? Agradecerle de verdad, como siempre, al equipo de La Expresión, que la verdad es que se pone las pilas para que estemos transmitiendo también desde su plataforma, obviamente en Al Grano, en Hablemos al Grano, y obviamente también me falta otra, lo más recomendable, también Sarmiento Informa, y todos los que de verdad se van sumando, agradecerles que de verdad, pues es por ustedes y obviamente por cada uno de los que se va sumando a este proyecto de Talentos que Suman, que podemos, valga la redundancia, sumarnos a todo esto que vamos haciendo día con día, toda la información que nos estamos encontrando, y que a veces cuando nos sentamos, Angie, decimos, oye, creo que esto puede ser interesante, ¿no? Creo que esto sí hay que comentarlo, esto ya no hay que comentarlo, y la verdad es que estos espacios en los que nos ponemos de acuerdo para llevarles los contenidos, creo que han comenzado a surtir efecto, y obviamente pues pedirles que si algo no les gusta, si algo no, o creen que les falta todavía más sobre estos temas, el espacio es para ustedes también y es por ustedes. Así es que, Angie García, ¿algo más que tú me digas que nos haya faltado? Pues no, por el momento la verdad es que yo creo que cerramos nuestra emisión de este jueves 4 de junio, los esperamos el próximo martes, que el martes próximo no sé qué sea y qué día llevemos de confinamiento, no lo sé, pero seguimos y les deseamos un gran fin, y la verdad es que lo único que yo creo que les tenemos que decir y reiterar, Felipe y yo, es que no bajen la guardia, es que esto no ha parado, la verdad es que de verdad expertos, nos hemos comunicado con expertos y la verdad es que ellos nos comentan que la verdad en México está pasando por el momento más grueso de la pandemia, así que no bajen la guardia. Sabemos que muchos tienen que salir a trabajar y lo hacen por sus familias y por los suyos. Por favor, protéjanse. En el metro hay nuevas medidas también. No pueden entrar sin cubrebocas desde hace ya, como ya lo sabíamos, de las medidas que se han implementado. Lleven ustedes mismos su antibacterial, de hecho hay una campaña ya ahorita en el metro de guardar silencio, porque así obviamente evitamos los contagios, los contagios masivos, pues por esto de que cuando hablamos sin querer discutimos o algo así, entonces pues guardemos también silencio en las calles y demás para evitar más contagios, salgan lo menos posible, si van al súper, si van por despensa, ármense de un buen traje, de sus guantes, de su careta, de su tapabocas, y pues nada, la verdad es que cuidarnos unos a otros y pronto podremos salir de esto. Pronto podremos salir y pronto, miren, creo que hoy la verdad es que me quedo con esa propuesta que nos hace Luis Martínez Alcántara del aislamiento inteligente. Creo que no lo habíamos, así que al menos yo no lo había. La verdad es que, como bien lo dices, este aislamiento inteligente, porque de verdad, si ponemos la otra cara de la moneda, amigo, sería una nueva normalidad luctuosa. Entonces, abusados con todo esto. La verdad es que ya no queremos saber más de excesos. Desgraciadamente, hay mucha gente que no lo entiende, de verdad, gente necia que no sé por qué se expone a sus pequeños a andar y en parques, parece que abrieron el parque y ahora todo el mundo quiere ir al parque, ¿no? Entonces, por favor. Sí, ha sido complicado, ha sido muy difícil, creo que para todos, para unos más que otros. Sin embargo, creo que también buena parte de lo que hemos querido hacer, recordemos que este programa solamente lo teníamos programado, lo teníamos, digamos, platicado o pactado para los martes. Ahora creo que revisando toda la información que hay, todos los expertos que de alguna forma se acercan a nosotros o nos acercamos a ellos y podemos ir compartiendo este tipo de conocimiento, este tipo de tips, de recomendaciones, es que acordamos, y la verdad es que agradecemos también a todas las producciones de los diversos espacios que se suman para la transmisión, que nos aguanten tantito desde el equipo de diseñadores, que ya les mandamos la actualización desde los datos del nuevo entrevistado, desde toda la parte de redes sociales, que de verdad no descansan, eso de verdad que no tenemos con qué pagarlo, y creo que vale mucho la pena que pues vayan conociendo todo este trabajo que estamos haciendo con mucho gusto desde nuestras casas, con toda la seguridad y toda la tranquilidad y toda la emoción de estar con ustedes todos los martes y jueves en punto de las 4:30, a veces nos colgamos un poquito, pero regularmente en este horario nos encontramos. Invitarlos también para que los miércoles pues le echen un vistazo ahí a la mesa de Hablemos al Grano, donde también tenemos especialistas y queridos amigos, Luis Martínez Alcántara, que se suma, y obviamente José Antonio Pérez Stuart, que no saben ustedes de verdad el nivel de comunicadores que tenemos en estos programas. Angie García, vámonos, gracias por estar con nosotros en este jueves, buen fin de semana, y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Así sea. Que así sea. Vámonos. Esto fue Talentos que Suman.